Vamos a empezar con el título de nuestra presentación, el efecto de 2 niveles de energía en el último tercio de gestación en vacas para carne sobre el desempeño de las hijas de esas vacas. Esto es un trabajo que, como bien dijo la Mana, está enmarcado dentro de un proyecto en INIA, en el cual participamos en un equipo con todas las personas que están ahí, con Georgette, con Ignacio Velasco, Graciela Quintanz y Fernando Baldi. El desarrollo de esta presentación va a tener una introducción y algunos antecedentes muy breves, porque ya desde toda la mañana del día de hoy hemos tenido mucha y muy rica información al respecto. Vamos a plantear una hipótesis de trabajo en la cual nosotros estuvimos haciendo o basando el trabajo, los objetivos del mismo, los materiales y métodos, los resultados y las consideraciones finales. Una vez planteado el orden de la presentación, hablemos un poco de la introducción y los antecedentes. En este sentido, desde hoy se mencionaba claramente que el tema programación fetal tiene un origen a nivel de los humanos, y ese concepto de programación fetal establece que estímulos nutricionales que son recibidos en una etapa intrauterina pueden influenciar la fisiología del feto, el desarrollo y la salud postnatal, ¿sí? El padre de esta teoría de la programación fetal, el doctor Barker, fue el que comenzó inicialmente con el planteamiento de la teoría y a partir de ahí se siguieron una serie de estudios en los cuales en esta teoría se planteaba que el ambiente, en este caso la nutrición de la madre, condiciona las respuestas en el feto, y esto genera modificaciones que, de alguna manera, esas modificaciones son programadas, y eso viene con el término programación fetal. La programación fetal, entonces, tiene una implicancia la nutrición de la madre, es decir, el ambiente que va a tener la cría va a estar marcado por esa nutrición. Y existe un aumento en la demanda de los nutrientes a nivel de la gestación, ¿sí? Es decir, la madre tiene una serie de necesidades nutricionales, pero cuando está gestada esos requerimientos aumentan, esas demandas aumentan. ¿Por qué? Porque tiene que nutrir al feto. Y en caso de una subnutrición de ese feto, lo que vamos a obtener es algún cambio metabólico, endocrino, físicos o patológicos. Estas son algunas de las cosas que nosotros podemos encontrar. La nutrición materna, se ha observado que ante la baja energía se asoció con bajo peso vivo de las crías al parto, reducción en la producción de leche, bajo desarrollo y bajo desempeño reproductivo. Y esto tiene que ver con el tema de los requerimientos de la energía durante la gestación. Durante la gestación se ha observado que el nivel de energía neta que el animal necesita durante la gestación aumenta en forma exponencial, principalmente en el último tercio de la gestación, ¿sí? Estas son estimaciones de energía neta metabolizable de media calorías por día, ¿sí? Basados en NRC. Y momento en el cual justamente el último tercio de gestación coincide con el mayor crecimiento del feto, ¿sí? El último tercio de gestación ocurre el mayor desarrollo y el mayor crecimiento. Esto además tiene una relación, si observamos aquí los días de gestación, ¿sí? Tiene un aumento exponencial, ¿sí? En relación al peso fetal con los días de la gestación, lo cual de alguna manera va de la mano con la necesidad que tiene esa gestación. En cuanto al crecimiento, se ha observado que puede tener algunos efectos en lo que es las medidas morfométricas. Así es que la subnutrición materna no afectaría tejidos y órganos importantes. Esto es algo que hoy ya se había mencionado, que son importantes para la sobrevida del animal.
por ejemplo, el sistema nervioso o el corazón. Más bien, estaríamos hablando de que son aquellos menos importantes los que son afectados, como el sistema musculoesquelético, como fue presentado hoy. Esto puede conllevar a que haya una reducción de las medidas morfométricas y exista un efecto a largo plazo, ¿sí? Esto ha sido estipulado de esta manera. ¿Y por qué? Porque en humanos se vieron diferencias en los diámetros tanto cefálicos como abdominales y en el largo corporal de los niños. Esto nosotros hemos tratado de traerlo a lo que es la producción animal, en este caso los vacunos. Continuando con lo que es el crecimiento, pero en referencia al desarrollo, una nutrición adecuada del feto conlleva a que existan incrementos acordes del peso vivo al nacimiento y correlación positiva con tasas de crecimiento y de peso vivo al destete, ¿sí? Y la energía en el último tercio de gestación se ha visto que en las vaquillonas con un 40% de restricción hay un bajo peso al nacimiento y al destete. Estas son publicaciones del año 75 de Cora, ¿sí? Y por lo tanto el nivel de energía provocó un efecto directo sobre la cría. En el segundo tercio, la baja alimentación no afecta o no afectó el peso al nacimiento, al destete o a la pubertad de las crías, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos algunos resultados que pueden llegar a ser un poco, de cierta manera, contradictorios. En cuanto a otras especies, se ha observado que el bajo peso al nacimiento ha sido asociado con una mayor mortalidad neonatal. Y esto conlleva una baja productividad y morbilidad también a largo plazo, ¿sí? Esto es lo que puede conllevar en el caso de otras especies. Además del desarrollo, además de las medidas de los animales, también pueden llegar a ser alterado el comportamiento del animal, de la cría, al momento del parto, inmediatamente del parto. Así es que la nutrición estaría afectando el comportamiento de la cría con aumentos en los tiempos desde el parto hasta el amamantamiento, lo cual se reflejaría en, evidentemente, un menor vigor y una disminución en el desempeño predestete de esas crías. En el caso de la información para comportamiento que existe, está basada principalmente en especies animales como los ovinos, ¿sí? A partir de trabajos muchos trabajos que existen, pero a nivel nacional, Georgette Banchero como ejemplo, en esquilas preparto, que hoy hablaba, Tato lo mencionaba, o Duyer también, observaron que existe una disminución en el vigor en aquellos animales que han sufrido algún tipo de injuria desde el punto de vista nutricional en sus madres. Para el caso de los vacunos, en vaquillonas de razas británicas con baja nutrición energética preparto, aumentaron los tiempos utilizados por el ternero desde el nacimiento hasta el amamantamiento. Estos son datos del año 79, ¿sí? En Estados Unidos. Es decir, existe poca información al respecto en el caso de los bovinos de carne para lo que es el comportamiento, la morfometría y el desarrollo de los animales. Pero lo mismo también en la reproducción. Hoy mencionábamos que la programación fetal también puede tener efectos a nivel de la reproducción de esa cría a futuro. Y según la literatura ha presentado que la restricción de nutrientes en madres gestantes impactarían distintamente sobre la reserva folicular de la subsecuente generación, tanto en bovinos como en ovinos, ¿sí? En la energía, en este caso, en vaquillones y en vacas en pastoreo con suplemento del 125% del mantenimiento, no se alteraron la edad de la pubertad y otras variables que ellos estuvieron midiendo.
Por otra parte, hubo una reducción en el 60% de los folículos antrales en la progenie de las vacas de leche subnutridas. ¿Qué características tenemos nosotros en nuestro país? Nuestra producción es principalmente a cielo abierto, ¿sí? Condición en la cual la calidad de las pasturas es variable por el clima y esa variabilidad es tanto intra como interanual. Además, tenemos el tema de que el último tercio de gestación coincide justo con el invierno. Por lo tanto, vamos a tener que la calidad de la pastura puede no ser la mejor para la madre gestante. Las respuestas son variables en la progenie, que hoy por hoy estamos teniendo. Y existe una falta de información de lo que es la restricción energética en el último tercio de gestación. Existen muchos trabajos que apuntan más que nada a la proteína, pero sabemos que la energía es fundamental para la sobrevida de la especie, cualquier especie. En el caso de la producción a cielo abierto, entonces, tenemos que hay una alta demanda de energía, ¿sí? El ambiente uterino y la nutrición materna están enormemente relacionados y son altamente dependientes de la energía. El ambiente alimenticio, entonces, podría influenciar tanto la fisiología como el desempeño pre- y postnatal de la cría. En base a estos antecedentes, en base a lo que conocemos de la bibliografía hasta el día de hoy, nosotros nos planteamos una pregunta, es decir, bueno, ¿cuál es el impacto que ejerce la alimentación en el último tercio de gestación sobre el desempeño de la progenie en nuestros sistemas pastoriles y en condiciones controladas? Entonces dijimos, planteemos la siguiente hipótesis. Digamos que los niveles de energía restrictivos del 75% de los requerimientos nutricionales en vacas de cría para carne en el último tercio de gestación afectan en forma significativa el desempeño productivo y reproductivo de la progenie respecto de niveles energéticos de animales no restringidos. Estamos hablando del 125% de los requerimientos nutricionales. En base a esta hipótesis nos planteamos los siguientes objetivos. Conocer el efecto de dos niveles energéticos contrastantes en vacas de cría para carne, cursando el último tercio de gestación sobre parámetros comportamentales, productivos y reproductivos de las hijas, con objetivos específicos de evaluar el efecto del consumo de dietas bajas en energía en vacas preñadas en el último tercio de gestación sobre el peso vivo al parto, evaluar el efecto de suministrar dietas bajas en energía en vacas preñadas en el último tercio sobre el peso vivo, comportamiento, morfometría al nacimiento de esas terneras y la ganancia al peso vivo y peso vivo al destete, así como también evaluar el efecto de suministrar dietas bajas de energía en vacas preñadas en el último tercio de gestación sobre edad a pubertad de las hijas y los perfiles de hormonas metabólicas. Para esto, lo que se hizo fue lo siguiente. En línea de 33, en la unidad de palo a pique, se seleccionaron a partir de 200 animales, 31 vacas cruza, Aberdeen con Hereford, que fueron multíparas de 4 a 9 años de edad. Acá un poco lo que hablaban hoy de la edad, ¿verdad? Las cuales estaban preñadas de terneras hembras, y esto lo determinamos por un sexado en los animales. Y la preñez estaba proporcionada por una inseminación a tiempo fijo, partiendo de 4 toros conocidos, y transcurriendo el último día de gestación, hablamos del día 199, esos fueron los animales de los animales que partimos. A partir de eso nosotros formamos dos grupos. Uno de baja energía, con el 75% de los requerimientos cubiertos. Uno de alta, del 125% de los requerimientos energéticos, para vacas de cría de carne adultas en el último tercio de gestación, según datos de la NRC. En cuanto al alimento utilizado, se trabajó con un alimento TMR, el cual contenía o estaba constituido por 2,5 megacalorías por kilogramo
13,5% de proteína, 14% de fibra cruda, en base al 6% de cáscara de arroz. Se le agregaron 25 gramos de amortiguador de pH ruminal, y 2 kilogramos de heno como fuente de fibra efectiva a cada vaca por día. Lo que se hizo cuando hablábamos de control o de los animales controlados en el experimento, hablábamos de esto. ¿Qué es esto? Lo que se hizo fue generar una playa en la cual los animales podían desplazarse libremente, pero esa playa era una playa de arena, no era campo natural, o sea, no había pastura. Y dentro de esa playa de arena, que fue cercada, se le hizo un perímetro para que los animales no salieran de ahí. Se instalaron estos boxes, son boxes individuales de alimentación, ¿sí? Esto consistía en que los animales eran arreados hacia la zona de los boxes y ellos iban entrando, ¿de acuerdo? Ellos de a uno iban entrando en cada uno de esos boxes y se les iba dando la alimentación a cada uno de ellos en forma independiente, sin que interfirieran uno con otro y comiendo lo que cada uno tenía que comer de acuerdo al grupo al cual pertenecía el nivel de su energía. Entonces, a cada uno de estos animales, a cada una de estas vacas, se les suministró de acuerdo al grupo al que pertenecían la ración, la cual era pesada individualmente para cada vaca de cada grupo. Y además se fueron controlando los pesos vivos de ellas a lo largo del experimento, cada 28 días, así como también la condición corporal de las mismas. Una vez llegado el posparto, estamos hablando que estas vacas estuvieron desde el día 199 hasta el periodo de parición, es decir, ellas empezaron a parir en esa playa, evidentemente fuera de las jaulas, ¿no? Ellas entraban a las jaulas de alimentación únicamente para alimentarse. E inmediatamente después del parto, lo que se hacía era evaluar el comportamiento de la cría. No sé cómo venimos de tiempo, pero el comportamiento fue evaluado las 24 horas del día, es decir, los animales estaban en esa playa, había que cuidarlos para ver en qué momento parían, por lo tanto la mayor parte de las pariciones fueron en la noche. Aquí por eso es que se ve medio poco. Se evaluó la morfometría posterior al parto, mediante una regla se fue evaluando la altura. La circunferencia y el largo de los animales también fue evaluado. Y además se hicieron sangrados cada 14 días en las terneras. Y luego, llegada la pubertad, se comenzaron a hacer las ecografías para la determinación de la pubertad de esas terneras. ¿Qué resultados empezamos a obtener nosotros? Para el caso de las madres, en las variables de peso vivo, condición corporal, lo que ustedes están viendo acá es la evolución de las mismas desde el día menos 90 a el posparto inmediato. Aquí no está el dato, pero el mismo día de que los animales comienzan a parir, también tenemos la condición corporal y el peso vivo de ellas, pero nos pareció más razonable presentar inmediatamente al parto la información, que no se aleja mucho de las diferencias que obtuvimos aquí. ¿Cuál es el fin de mostrar esto? El fin de mostrar esto es decirles, bueno, el tratamiento funcionó, ¿sí? Nosotros logramos generar dos grupos diferentes en cuanto a su peso vivo y su respuesta en condición corporal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos buscando esta información, ¿sí? El comportamiento de los animales, cómo fue al momento del parto, cuáles fueron los intervalos de parto, el intento para pararse, cuánto demoraron en lograr mamar, cuánto tiempo estuvieron mamando. Y nosotros lo que observamos es que hubo una tendencia a que los animales lograron mamar más rápidamente para lo que eran los grupos de baja, ¿sí?
Es una tendencia marcada, ¿no? Estamos hablando de que son 27 minutos contra 40 minutos en el comportamiento de estos animales. En cuanto a la morfometría, observamos también que la altura, únicamente la altura, nos dio diferencia. Las preguntas son que estos datos que yo estoy presentando acá, cuando nosotros los pusimos con perdón, ya me perdí, me corté. Discúlpenme. Yo les decía que el comportamiento y la morfometría, entonces, en términos generales, no fueron diferentes, ¿sí? Sí hubo algo de la altura, sí hubo algo en el tiempo que logra mamar, sí hubo una tendencia en un caso y hubo una diferencia en el otro, lo cual se diluye cuando uno hace la correlación con peso vivo, que es lo mismo que pasaba hoy cuando cotejaban con el peso vivo, ¿verdad? En cuanto a las terneras, además, observamos que el número de terneras para el grupo de alta y el grupo de baja, que hoy no lo mencioné, pero está aquí puesto, fue 15 para el grupo de alta y 16 para el grupo de baja, y los pesos vivos del nacimiento no fueron diferentes. Esto es un dato interesante. Si bien no fueron diferentes, nosotros podemos observar que tienen un par de kilos de más un grupo respecto del otro. A los 90 días, uno podría asumir, bueno, existe un efecto más tarde. Sin embargo, no hay diferencias significativas, pero el peso sigue estando 2 kilos más alto en uno que el otro. En cuanto a la ganancia diaria, hasta los 90 días no se observan diferencias, y el peso del destete tampoco. Sin embargo, la ganancia diaria del destete es mayor en un grupo que en otro, es decir, nosotros vemos una pequeña diferencia. Sin embargo, cuando vemos a la ganancia diaria en kilogramos por día, vemos que esa diferencia es muy pequeña. En cuanto a la edad de la pubertad, nosotros no obtuvimos diferencias significativas, ¿sí? Y el peso vivo en la pubertad tampoco fue diferente. Nosotros sabemos, según la bibliografía, que existe una correlación, existe una relación en lo que es la edad de la pubertad y las ganancias de peso, así como los pesos vivos, lo cual nosotros no pudimos evidenciar, y estos datos coinciden con informaciones de otros autores internacionales que trabajaron también con niveles de energía similares a los nuestros y no encontraron diferencias tampoco. Algunas cosas, y voy a apurar un poquito, que nosotros, estos son informaciones frescas, ¿no? O sea, es algo que todavía no lo tenemos muy masticado, pero es el tema de la parte de hormonas metabólicas, y observando IGF-1 e insulina, vemos que no hubo un efecto o un impacto en el metabolismo, en este caso es de las terneras, desde el día 14 posparto hasta el destete, ¿sí? Así como tampoco cuando los animales ya son maduros sexualmente, no observamos que exista un impacto en los niveles de metabólicos, ¿sí? para estas terneras por efecto de alimentación de las madres. ¿Qué consideraciones podemos tomar en cuenta respecto a esto? Este trabajo aporta una linda información que no está muy bien cotejada a nivel de científico, es decir, existe poca información al respecto de las características morfométricas, de comportamiento y reproductivas de los animales, así como también la parte metabólica. Pero algunas consideraciones finales que nosotros pudimos recoger fue que la restricción energética impuesta se expresó tanto en el peso como en la condición corporal de las madres. Es decir, tuvimos una diferencia en la evolución desde el inicio del tratamiento hasta el parto inclusive. La restricción impuesta en el último tercio no afectó las principales características evaluadas, es decir, las que nosotros nos pusimos como objetivo.
Las vacas experimentaron pérdidas de condición corporal en el último tercio de gestación, pero eso no puso en riesgo el desempeño de la progenie, ¿sí? Al mismo tiempo podríamos decir que las vacas pastoreando campo nativo podrían tener la capacidad de recuperarse frente a periodos adversos de escasez de forraje. Recordemos que nosotros estamos tratando de simular de alguna manera la condición que las vacas tienen en el campo. Y la edad de la pubertad no fue afectada por la restricción del alimento en el último tercio de gestación. Ahora bien, ustedes recuerdan la pregunta de la cual nosotros partimos. Nosotros partimos... Se nos cae el techo. Nosotros partimos de esto. ¿Cuál es el impacto que ejerce la alimentación en el último tercio de gestación sobre el desempeño de la progenie en los sistemas pastoriles en condiciones controladas? Y un poco hablando con el equipo, novedades, estas cosas, discusiones de último momento que se dan, dijimos, bueno, acá surgen otra serie de preguntas y es, ¿existe un límite o piso de energía fluyendo en el cual pueda o podría comenzar a visualizarse efectos en la vaca, es decir, en la condición corporal y en el peso vivo? ¿Y que esa progenie también sea afectada, en este caso en la reproducción? ¿Y cuáles serían los mecanismos que están involucrados en esos posibles efectos en la vaca o en la progenie? Son algunas interrogantes que nos surgieron a partir de la información que nosotros generamos, que consideramos que, y esto es a título personal, creo que es una información riquísima para nuestro país y también a nivel internacional, ya que existe poca información basada en el último tercio de gestación. Así que bueno, creo que en este caso el equipo y INIA está haciendo, como se dijo hoy, de alguna manera pioneros junto con gente de la facultad en esta temática, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por la atención.